La disminución de la discriminación laboral y las brechas de género es más que un objetivo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un mejor país. Buenos días con todos. El Ministerio del Trabajo del Ecuador les da la más cordial bienvenida al primer Encuentro Internacional de Economía Violeta. Saludamos a quienes nos acompañan. Andrés Isch, Ministro del Trabajo, Ecuador. Silvia Lara Povedano, Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Ángel Cabrera Báez, Ministro del Trabajo de Colombia. María Claudia Camacho, Jefa de Sección de Trabajo y Empleo del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de Estados Americanos de Colombia. Alison Vázquez, Oficial de Programas Derechos Económicos, Paz y Seguridad en ONU Mujeres, Ecuador. Pamela Ares, Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, y a su comitiva. Evelyn Rojas Urra, Presidenta de la Corporación Internacional Mujeres Líderes Políticas de Chile. Janet Vázquez Berrios, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Sheila Montaño, líder social de México. Un saludo especial a nuestra invitada Lidia Silvia Boschetti, miembro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Paola Vivas, presidenta de la Fundación Impactando Vivas en Tampa, Estados Unidos, quien será la moderadora de este encuentro. A las autoridades de los distintos países, a todas las mujeres y a la ciudadanía que se ha dado espacio para acompañarnos en este día, a los medios de comunicación y a todos quienes siguen la transmisión en vivo de este evento por nuestra página de Facebook, Ministerio del Trabajo Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Además, quiero invitarles a compartir sus comentarios en redes sociales con el hashtag Economía Violeta. Para iniciar, invito a Paola Vivas, nuestra moderadora. Paola es fundadora y presidenta de Impactando Vidas en Florida, Estados Unidos, quien trabajó como presentadora de televisión en Univisión, Teleamazonas y Ecuavisa. Es coach y trabaja en el empoderamiento de mujeres, capacitando a empresas tanto en el sector público y privado. Además, es conferencista internacional y fundadora de Evolucionando para el Éxito. Adelante, Paola. Es para mí un verdadero honor compartir absolutamente con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento para todo el equipo del Ministerio de Trabajo de Ecuador por realizar este gran evento, cuya finalidad es entender de primera mano cómo es la realidad laboral a la que nos enfrentamos nosotras las mujeres, así como también conocer las diferentes acciones que han impulsado los distintos países para cambiar esta situación. Estoy segura que a través de las aportaciones que hoy vamos a escuchar, vamos a lograr cambios muy importantes. Hoy nos acompañan grandes ponentes a nivel mundial, quienes nos van a compartir precisamente sus experiencias, van a compartir sus conocimientos para enriquecer la política pública que promueve la vinculación laboral de más mujeres en igualdad, sobre todo en Latinoamérica. Y bien, vamos a comenzar este maravilloso encuentro con nuestra primera ponente. Recibimos en estos momentos a Evelyn Rojas Urra, nuestra primera ponente, quien nos acompaña desde nuestro hermano país, Chile. Evelyn es presidenta de la Corporación Internacional Mujeres Líderes Políticas. Estudió mentoring en Boston College, así como también es comunicadora social, mención en dirección de negocios y marketing en la Universidad Mayor de Chile. Además cuenta con estudios de competencia de marketing de la Universidad Católica de Chile, acreedora del Premio Capital Empresa otorgado por el gobierno de su país. Ha sido ponente en destacados eventos tanto nacionales como internacionales y hoy la tenemos aquí con nosotros. Le vamos a conceder la palabra a Evelyn Rojas con el tema Equidad de Género para promover la Ley de Economía Violeta. Adelante, Evelyn.
Muchas gracias, Paola, por tus saludos y muchas gracias a todos al primer encuentro Economía Violeta. Extendemos un cordial saludo y un infinito agradecimiento desde Chile y Mujeres Líderes Políticas al ministro del Trabajo de Ecuador, señor Andrés Itch, y su país por dicha invitación. Mujeres Líderes Políticas es una corporación internacional con estructura nacional e internacional, institución sin fines de lucro, no gubernamental, la cual promueve la autonomía política de las mujeres, el fortalecimiento de su liderazgo, organización y participación, así como políticas públicas. Trabajamos por un cambio cultural en nuestra sociedad. Desde hace más de 2 años hemos creado sedes de empoderamiento con representación en países tales como Chile, Italia, Ecuador, Canadá, México, Panamá, Argentina, República Dominicana, Perú, Colombia, El Salvador, Bolivia, Alemania, España, India, Estados Unidos y recientemente en Turquía. Unidos, siendo más de 700 representantes a nivel mundial. Nuestro trabajo nace desde la sociedad civil organizada y sus necesidades, por lo cual hemos logrado articular un trabajo con el sector público y privado, siendo la fórmula perfecta para liderar y presentar propuestas y políticas públicas y que éstas sean ejecutadas desde el gobierno y el sector privado. Es importante conocer las cifras del desempleo. Un 10,3% la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil diciembre entre Paola, parece que tuvimos un pequeño inconveniente con el internet de Evelyn. Así es, querida María José. En estos momentos vamos a continuar aquí en nuestro primer encuentro internacional de economía violeta, un encuentro que reúne a grandes ponentes desde diferentes países de Latinoamérica con el único fin de lograr concientizar el papel, el rol de nosotras las mujeres en los diversos ámbitos. Nos merecemos mejores condiciones de vida, nos merecemos grandes oportunidades de trabajo y, por supuesto, un gran reconocimiento monetario. Hoy estamos desde Estados Unidos para el mundo entero. Estamos esperando que nuestra ponente regrese con nosotros. María José, te vamos a agradecer si me puedes confirmar si la tenemos en nuestro escenario virtual. Caso contrario, estaremos pasando con nuestra siguiente ponente. Continuemos y una vez ingrese Evelyn, le damos la palabra. Perfecto. En estos momentos, señoras y señores, continuamos aquí en nuestro primer encuentro internacional de economía violeta, transmitido en vivo y en directo desde el Ministerio de Trabajo de Ecuador. Gracias por acompañarnos. Y bien, en estos momentos vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a la doctora Ginette Vázquez Berrios. Ginette es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, es CEO y presidenta de Creative Skills Enterprises, psicóloga clínica, tanatóloga certificada, especialista en trauma, consultora y mentora en áreas de administración de empresas. Ginette es embajadora de la campaña Azul contra la trata humana de las oficinas de drogas y crímenes de las Naciones Unidas. Cuenta con una larga trayectoria, más de 30 años de experiencia en el área de administración de empresas, planificación estratégica, recursos humanos, venta y mercadeo. Su ponencia el día de hoy, Puerto Rico, a la luz de la economía violeta y estrategias de cambios de paradigmas en el ámbito laboral para lograr inclusión y equidad. El escenario virtual es tuyo, mi querida Ginette. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Paola. A nombre de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y del mío propio, muchísimas gracias por hacernos la invitación de participar en este evento internacional, el primer encuentro internacional de la economía violeta. Es un gran honor que el ministro del Trabajo del Ecuador, el señor Andrés Itch, nos haya invitado. Muchísimas gracias. Nos unimos a su esfuerzo, humildemente. Gracias. Para hablar sobre la economía violeta desde la luz de Puerto Rico, lo primero que yo tengo que decirles es
y vamos a empezar con algunas estadísticas para que podamos ver qué es lo que está pasando y vamos a hablar sobre las leyes, qué nosotros hemos caminado, qué nosotros hemos hecho y dónde estamos hoy. Hablando sobre el nivel de educación, en Puerto Rico la mayoría de las personas se gradúan de un cuarto año. De estas, continúa 1% a nivel de bachillerato, lo que ustedes llaman licenciatura, a nivel de maestría y de doctorado. Adivinen quiénes son las más que se gradúan. Las mujeres. Son las mujeres las que llegan a altos grados y niveles de educación. Fíjense en que a nivel de licenciatura, a nivel de bachillerato, el 10% más alto de mujeres se gradúan que de hombres. Así, según maestría, doctorado, son más las mujeres que se gradúan que los hombres. Pero cuando nos vamos al campo laboral, las mujeres ganan un 20% menos. ¿Vieron? No es muy equitativo ni muy igual. Así que vemos una gran diferencia. Y uno se pregunta, ¿es que no hay leyes? Sí hay leyes. Nosotros tenemos la Ley de Igualdad de Salario que recibió una enmienda en el 2017 que establece una política pública enérgica y súper vigorosa de igualdad de paga, igualdad de trabajo, igualdad de condiciones, precisamente para erradicar el discrimen por sexo. Asimismo, hay una gama de diferentes leyes que nosotros tenemos. Cuando analizamos quién es nuestra fuerza trabajadora, ¿quiénes son aquellas personas que llevan el pan a su casa para que la familia esté bien? Lo que llamamos los jefes de familia. Y analizamos ese grupo, vemos que un 37,8 son personas que están casadas. Y cuando nosotros vemos las mujeres que están solas, llevando el pan a su casa para que esos muchachitos salgan hacia adelante, se equipara más o menos los porcientos. Un 37,3 son jefes de familia, mujeres. Y los hombres, un 16,3. Fíjense que Puerto Rico tiene leyes, tiene una oficina inclusive de la Procuraduría de la Mujer que vela porque se cumpla todas estas leyes y que se disminuya o se erradique el discrimen por sexo y la violencia de género, que son tan importantes para nosotros poder lograr un mayor desarrollo económico y una mejor calidad de vida. El año pasado, preocupados porque asistían tantas y tantas leyes y decíamos, ok, la gente los conoce, pero los conoce a su cabalidad, se forma la Ley 9 del 3 de enero del 2020, que dentro de lo que es la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Ahí se constituye, agrupando todas estas leyes, y enérgicamente enfatiza y puntualiza que no puede haber discrimen en el empleo, ni tan siquiera salarial, por razón de sexo. No se puede despedir a ninguna persona injustamente, mucho menos a una mujer. Y de hacerlo, debe recibir una paga, una mesada, lo que nosotros llamamos mesada, que es la paga por ese tiempo dejado de trabajar. Así que otra cosa bien importante son los ambientes de trabajo, esa cultura de trabajo que no sea discriminatorio. Para eso también existe la ley que dice y establece claramente que tiene que haber un ambiente de trabajo libre de comportamiento hostil, ofensivo o intimidante relacionado a alguna modalidad de discrimen. No se va a tolerar conducta ni verbal, física o por medios electrónicos que de alguna manera explícita o implícitamente se haga algún acercamiento indeseado por la mujer. Ella tiene derecho a decir que no. No exhibir acercamientos de índole sexual como condición para reclutar a una persona o que retenga su empleo. Que no se tome represalias contra esa mujer que alza su voz ante el discrimen y lleva a su patrono a una acusación o se queja de un compañero ante las oficinas de recursos humanos o ante su jefe. No puede haber represalia ni a nivel de su trabajo ni a nivel de los tribunales, ni contra esa persona que se queja, ni contra las personas que son testigos, ni contra aquellas personas que le encomiendan entrar dentro de una investigación. Tienen que decir la verdad y no pueden discriminar contra estas personas en un proceso de juicio o en un proceso administrativo. Por otro lado, la violencia doméstica que impera en casi toda nuestra cultura
que se ve bastante, ¿verdad? La violencia doméstica en el hogar no se queda en un techo, encerrado en 4 paredes. Si esa violencia doméstica llega afectando el ambiente de trabajo, señores, el patrono toma cartas en el asunto. También puede adicionar a la mujer que existe la ley 54 para proteger precisamente a las víctimas. Puede erradicar una ley 54 para proteger a esa persona que tal vez esté en el ciclo de violencia doméstica y proteger a todos los demás empleados. Puede inclusive llevarla a hacerle un acomodo razonable y acomodarla en otro espacio de trabajo para protegerla. Puede cambiar las jornadas de trabajo, lugar de trabajo, y puede darle la oportunidad de que vaya a la policía o que vaya al tribunal con paga para poder hacer esa querella. Eso es bien importante. Y mantener, ¿verdad?, la discreción y la confidencialidad, pero la protección sobre esa mujer. No hay que callar, hay que ayudar. Lo otro también bien importante es que los centros de trabajo tienen que estar libres de hostigamiento sexual e intimidación. Para eso se le exige a todos los patronos que tienen que tener un protocolo bien claro de cuáles son los procedimientos cuando sucede una situación como esta. No solamente en Puerto Rico nos preocupamos por la mujer trabajadora, sino estamos conscientes de que esa mujer puede quedar en estado de embarazo. Así que no puede ser ni despedida, ni suspendida, ni discriminada, ni reducir su salario porque haya quedado en estado de embarazo, y mucho menos con la excusa de que su productividad ha bajado, porque está científicamente comprobado que cuando tú estás en estado de embarazo no estás enferma, pero tu productividad puede bajar. Por consiguiente, no se permite ningún tipo de discrimen. Se le otorga una licencia de maternidad y el tiempo de esa licencia de maternidad no es negociable, se le tiene que dar. Eso se acoge con todas las enmiendas en la Ley 9 del 3 de enero del 2020, que se le otorga un periodo de 4 semanas antes del alumbramiento y 4 semanas después. Pero tiene la opción y la elección de coger 1 semana antes del alumbramiento y 7 semanas después. Pero las 8 semanas no son negociables, hay que darlas. Y si esa mujer es parte de la fuerza trabajadora del sector público del gobierno de Puerto Rico, señores, puede tener adicional unas 4 semanas para poder atender y cuidar a su hijo o su hija. Y puede también adoptar hasta 11 semanas e inclusive 4 semanas adicionales para el cuidado del menor. Para que ustedes vean. Durante ese periodo de maternidad va a recibir la totalidad de su paga, sueldo, jornadas y compensación que estuviera recibiendo por su trabajo. No es negociable darle la mitad, no se le puede dar otra cosa, tienen que darle exactamente todo como si estuviera trabajando. Y tiene derecho a la reserva de su empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando regrese a trabajar va a tener el mismo puesto, con las mismas responsabilidades y el mismo salario. No se le puede discriminar. Si es una madre que adopta un bebé y este es menos de 5 años, tiene exactamente los mismos derechos. Sin embargo, si este bebé tiene 6 años o más, tiene esos derechos por un periodo de 15 días. Eso no queda ahí. La madre que regresa a trabajar tiene que lactar o extraerse la leche. Por consiguiente, ella puede hacerlo por un año completo, hasta un año completo. 12 meses contados a partir del momento en que ella regrese a trabajar. O sea, después de ese periodo de 4 semanas si escogió 4 antes, o de ese periodo de 7 semanas si escogió la otra opción. O la otra opción que cogen las empleadas del servicio público. A partir de ese momento se cuenta los 12 meses. Y tiene para escoger 1 hora de su jornada de trabajo, o 2 periodos de 30 minutos o 3 periodos de 20 minutos cada uno. Y inclusive esto aplica a toda aquella madre que esté trabajando y sea de tiempo parcial. Así que eso es bien importante. Lo otro es, el lugar donde la persona se va a extraer la leche o va a lactar a su bebé no es el baño. Ese tiempo que ella dedica para extraer la leche si está trabajando o que le traigan el bebé para ella poder hacerlo, el patrono tiene que proveerle un área con luz eléctrica, con ventilación, con higiene, segura y privada para que pueda hacer este ejercicio de lactancia o extracción de leche. Lo más importante, y aquí en Puerto Rico, esto se extiende a que todos los centros
comerciales y todas las áreas comunes también tienen que tener un área designada, ¿ok?, para que las madres puedan lactar o extraerse su leche. Eso es bien importante. No nos quedamos con esas madres que van a trabajar, nos quedamos con aquellas mujeres trabajadoras que no solamente ofrecen sus servicios con un patrono, sino que se logran autoemplear convirtiéndose en empresarias. Y dentro de eso han habido muchos cambios y tomar en consideración hacer equidad. Por ejemplo, todos los incentivos de Puerto Rico se agruparon bajo la Ley 60 para hacer justicia. La mujer puede entrar en todo esto. Hay en el Banco de Desarrollo unos préstamos dirigidos específicamente para la mujer que es empresaria. Y dentro de eso, la Administración Federal de Negocios, de Pequeños Negocios, también tiene unos préstamos específicos y unas ayudas para mujer. Tiene la mujer unos turnos preferenciales por ser mujer empresaria para poder licitar tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos para obtener fondos para poder implementar programas federales o programas locales. Puerto Rico fue declarado zona de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo Puerto Rico cae en una oportunidad de poder dar incentivos. Dentro de todos esos incentivos de Puerto Rico hay muchos incentivos contributivos para que las personas en Puerto Rico puedan exportar sus productos y sus servicios y para que vengan a Puerto Rico a invertir. Eso es bien importante, establecer aquí el negocio. No dejamos sola a esa mujer empresaria. Así que entramos en vigor con la Ley 81 del 2019 que crea el maletín empresarial para proveer una serie de herramientas a esa mujer para que pueda emprender. Durante esta pandemia, el gobierno ha hecho eso a través de sus redes sociales y, por supuesto, organismos como la Cámara de Comercio han dado el frente para poder ayudar y extender la mano amiga a todos aquellos empresarios que quieran desarrollarse aquí en Puerto Rico. Si ustedes se fijan, Puerto Rico tiene una gama de leyes. Tenemos que implementarlos vigorosamente. Yo les voy a decir que un cambio de paradigma sí ayuda a las leyes, pero va mucho más allá. Si yo les digo ahora mismo, vamos a suponer que ustedes en plena pandemia necesitan reabrir su negocio y necesitan limpiar o desinfectar su negocio o su hogar o las áreas comunes donde todos estamos. Quieren una persona que tenga doctorado, quieren una persona que tenga las más altas calificaciones, que sea capaz de meterse en los tubos y limpiar bien adentro esos conductos de aire, que estén libres de hongos, que estén libres de COVID. ¿A quién ustedes contratarían? ¿O qué es lo primero que ustedes verían, verdad? Contratarían una persona súper experta, ¿verdad que sí? Y fíjense a quién se le viene primero a la mente, que esa persona súper experta puede ser un hombre o una mujer que se pone casco y entra dentro de los tubos. Señoras y señores, en la mañana de hoy tenemos el honor y el privilegio de tener como invitada especial a la doctora Lidia Boschetti, Lidia Silva Boschetti. Ella es una persona que tiene un doctorado en salud ambiental, está tomando otro doctorado en otra área. Es de las personas que se amarra las mangas, se mete en los tubos. Es experta en todo esto de los hongos ambientales y de lo del COVID. Ella es la presidenta y CEO de Action Environmental y es una persona service y es una persona que se dedica a estar todo el tiempo en educación continua. Por lo tanto, tiene las más altas calificaciones y certificaciones a nivel nacional de Estados Unidos y a nivel internacional y cumple con todas ellas. Ella, señoras y señores, ha roto esquemas en una industria que es dedicada exclusivamente a hombres. Ella ha salvado vidas en esta emergencia por COVID-19. De verdad, me quito el sombrero ante ella y desde todo, ¿verdad?, por las redes y a nivel de todos los países que nos están viendo, vamos a darle un aplauso porque ha hecho un trabajo loable. Y como les dije, adicional a esa maestría está terminando otra porque ella también ayuda muchísimo en la área de salud mental. ¿Qué nos falta? Tal vez yo diría, nos falta una ley para lo que se llama paternity leave en inglés, que es periodo, ¿verdad?, de paternidad para que pueda acompañar a la mamá en el periodo de maternidad. Tal vez sí, tal vez nos falte modificar algunas leyes, pero más que eso, nos falta un cambio de paradigma. ¿Y qué es eso? Tener leyes activas, vivas, que realmente modifiquen, no que estén solamente en un papel. Tenemos que hacer leyes, qué bueno que empezamos a hacerlas. Podemos inclusive hasta ver qué es lo que están haciendo otros países y nosotros tratar hasta de mejorarlo.
Pero tenemos que tomar una conciencia, señores. Discriminar se aprende. No discriminar también. Tener inclusión se aprende. Así que hagamos algo loable y bueno. Desvalorar se aprende. Valorar igualmente lo podemos enseñar, lo podemos aprender. El peor daño psicológico que tú le haces a un ser humano es cosificarlo. Eso es tratarlo como un objeto. Así que nosotros erradicando lo que se llama la trata humana, la explotación de la mujer en el ámbito laboral, también nosotros tenemos que tomar conciencia de que tenemos que desaprender lo que culturalmente nos han enseñado por generaciones y que lo traemos nosotros los latinos, esa cultura machista. Nosotros tenemos que aprender a romper esquemas y salir hacia adelante. Y empezamos con proyectos como este. Qué bueno, señor ministro del Trabajo de Ecuador, que ha tomado esta iniciativa de empezar a hacer un cambio. Qué bueno que nos incluye en eso. Y qué bueno que todos los demás ministros han dicho presente y que todas estas líderes mujeres han dicho presente. Eso es bien importante. Unidos podemos hacer más, pero hay que tener educación, ¿verdad? Una ley sin un plan concreto de educación, sin un currículo, queda como una ley muerta. Así que tenemos que hacer el proyecto de ley, pero también invito a que hagan un programa completo de educación. Educación asertiva y correcta. Esa actitud de cambio hace falta y tenemos que empezar por nosotros mismos. Las puertas de Puerto Rico, de la Cámara de Comercio, están abiertas para todos ustedes poder lograr hacer una alianza estratégica para que esta economía violeta llegue a su máximo desarrollo y podemos erradicar el discrimen en el trabajo. Señoras y señores, gracias a los esfuerzos de Lidia Boschetti y de Paola Viva, vamos a estar organizando en septiembre un Congreso Internacional de la Mujer y le hacemos nuestra más cordial invitación. Gracias por darme la oportunidad de ser la voz. Gracias a la Cámara de Comercio por otorgarme el permiso de poder representarlos en esta mañana de hoy ante el primer encuentro internacional de la economía violeta. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos acompaña en estos momentos Sheila Montaño. Sheila es líder social de México, trabaja desde el gobierno local en temas de gobernanza. Apoya a los niños, apoya a las niñas, apoya a los adolescentes y a las mujeres en estado de violencia. Cuenta con una especialización en derechos humanos y violencia de género. Es además consultora política y docente universitaria. Sheila tiene una gran trayectoria, también más de 30 años en el manejo de medios de comunicación, marketing, desarrollo organizacional y logística de procesos. Esta mañana Sheila nos habla sobre los derechos humanos y el acoso laboral en México. Adelante, Sheila. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí desde México poder estar compartiendo con ustedes pues la posibilidad de hacer precisamente algo que hoy nos surge a todos y es gobernanza. Le agradezco muchísimo al ministro Andrés Isch el tema de proyectar el trabajo y la visión, en este caso, de la administración pública, más allá de eso, de la administración pública. Él ha entendido perfectamente cómo bajar a lo real, a lo aplicable, el ámbito gubernamental. Su servidora, no solamente en el ámbito de la academia, sino también en el ámbito como empresaria y como parte de la función pública en los 3 niveles de mi país, he experimentado esta parte. Hoy, una de las realidades es que tenemos una pandemia que nos ha envuelto en una nueva dimensión para entender los derechos y la igualdad de los hombres y las mujeres. Y la realidad es que aun cuando trabajamos perspectiva de género y equidad de género, no lo dominamos todavía. Y esto entonces provoca que sea más difícil
trabajar el tema de los derechos humanos. Hace 6 años en Mérida, Yucatán, en mi país, me tocó platicar con Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz y especialista en el ámbito del Banco de los Pobres. Y una de las cosas que él decía era que cómo era posible que él, en este caso, teniendo estudios tan fuertes en Europa, pues no pudiera ponerlo al servicio de la gente. Entonces, él provocó y entendió que tenía que hacer que este servicio llegara a las mujeres, ámbito que era sumamente sensible porque sabía que si a los hombres se les entregaba dinero, pues los hombres no siempre lo iban a... Mujeres no tenían la capacidad de tener la posibilidad de ser factores de crédito y desde ahí ya hay una violación a los derechos humanos, porque esta teoría de decir... sin ingresos, lo cual pone vulnerable las condiciones de vida, de salud, de educación, de seguridad, de vivienda, de todo lo que involucra el ámbito de mi país. Si esto ocurre en México, imagínense lo que estamos viviendo hoy en todas las demás entidades de mi América Latina y de otros países. Hoy se ha movido totalmente el espectro económico del mundo porque muchos hombres que eran, en este caso, proveedores también, desaparecieron de las familias y muchas mujeres que no les habían permitido prepararse, capacitarse o moverse, hoy han tenido que salir avantes para sacar una familia adelante. Esto va a mover también la legislación y por eso la economía violeta hoy no puede ser un tema ajeno con un ámbito de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué nos tenemos que quitar de la venda, qué tenemos que quitar de nuestros ojos. Y son esas cosas que nos dividen. Esto es para hombres, esto es para mujeres, la mujer tiene que ser pasiva, es un objeto sexual, el otro es un sujeto sexual. O sea, tenemos que empezar a romper paradigmas y creencias que nos llevan a estos prejuicios que nos hacen entender o desentender por qué es un derecho humano o humanos para derechos, donde esta experiencia real de los roles de género nos va a permitir también entender esas funciones y tareas que realizan mujeres y hombres. A lo largo de 30 años y como embajadora de la Fundación Do Pro Autoestima, he entendido cómo se rompe. Les lleva entonces a delinquir y a ser factor, en este caso, de la delincuencia organizada. Muchos niños y niñas que no tienen estudios, pero que entonces alguien les llega y les hace ver que aunque sean no físicamente agradables, podrían servir para trasladar o tener más dinero,
aprovecha esas debilidades emocionales y los lastima. Al menos en algunos puntos de México, gran parte del narcotráfico ha jugado con esos esquemas emocionales y con ello ha vulnerado muchos de los derechos humanos. Aprovecho desde aquí que está haciendo un esquema latinoamericano para pedirlo. Alto a las series de narcopolítica en el mundo. Quitemos las series de narcopolítica en el mundo. Estamos mal educando a nuestros jóvenes, a las señoras y a la gente para que reciba estos estereotipos. Quitemos ese señor de los cielos, esa reina del sur y todo eso. Entiendo perfectamente que son esquemas que permiten trabajo para algunos actores, pero por Dios, habiendo tantas historias buenas a contar, no pongamos como el estereotipo a seguir a quien es un tema de delinquir. Y con esto expreso, para muchos jóvenes y para muchas personas, de repente la realidad puede dividirse. Y esto hoy lo estamos viviendo de una manera clara. La igualdad por eso puede ser diferente para muchos. Yo puedo decir, como ahorita lo veíamos, estamos haciendo una transmisión en vivo y para muchos podrá ser muy fácil tener el internet, pero para muchos todavía la accesibilidad a internet es imposible, o un baño, o condiciones mínimas para poder tener la accesibilidad de estar conectados, saber cómo meternos a un Zoom, cómo compartir información. Todo esto todavía no está en el acceso de todos. Y esto es algo que yo veía en la propuesta que hace el ministro y que por eso me encantó y que desearía, y lo tengo muy claro, que mi país hoy, y lo he socializado con algunos candidatos y candidatas que están participando como legisladores de diferentes institutos políticos. Les decía, por favor, si van a construir, realmente revisen lo que está haciendo tierra. No solamente todo tiene que venir del ámbito gubernamental, tiene también que fortalecerse el ámbito de la iniciativa privada y lo mostraré en unos minutos más. La igualdad de género y estabilidad nos permite que estas oportunidades nos den que la vida sociolaboral evite la discriminación y dé la posibilidad a una integración mayor. Pero tenemos una pesadilla. Más del 44% de las personas que ha buscado empleo en nuestro país ha vivido mobbing, que es este caso, el bullying que conocemos para los jóvenes, pero en este caso para los adultos es el mobbing que vivimos en los esquemas laborales. Y el acoso no está siendo algo ajeno. Más del 56% de algunos de los trabajadores encuestados ha vivido un tema de acoso, y no solamente mujeres. También hay una violación a los derechos de los hombres. Y no hay que olvidar también a la comunidad lésbico, gay, transgénero. Estas fuentes nos revelan que hay muchos compañeros que están viviendo desarrollo emocional en contra, porque estar en un trabajo donde estás viviendo acoso, donde estás viviendo encima todo lo que puede ser calificación porque ya te salieron ojeras, ya te salieron arrugas, ya te salieron canas, estás gorda, estás flaca, o sea, todo esto lastima y acosa y es mucho más vulnerable. ¿Qué se maneja como el acoso? Es el encadenamiento de un periodo pues, de constantes intentos y acciones hostiles para que nos lastimen. Esto no puede seguir. Y hay muchas teorías que, si me lo permiten, a mí me gustaría, y se los dejaré la presentación, porque sé que disponemos tan solo de 7 minutos y quiero ser muy responsable en mi tiempo. Dejaré esta presentación para el manejo de todos ustedes, pero me gustaría que entendamos que todo esto que tenemos aquí, hay materiales, y hay cuestiones que tenemos aquí. Sin embargo, ¿por qué no las vivimos? Porque no queremos muchas veces medir la realidad. Y hoy, esta ley violeta nos habla de que si está hoy presente y tenemos que hacer una ley, es porque hay una necesidad de atención puntual. El acoso puede ser, pues en este caso, no solamente de alguien mayor, también puede ser de alguien pequeño que esté lastimando a sus compañeros porque no se siente promovido. Y también eso puede ocasionar un clima hostil dentro del espacio de trabajo, y eso también es una situación que vulnera los derechos humanos, porque hoy las redes sociales también están ayudando a que muchos derechos se vean lastimados. Yendo ya a conclusiones, algunas estrategias del acosador va desde evitar comunicación, burlarse, poner apodos, esconder información. Muchas de estas cosas las estamos viviendo, pero hoy le estamos enseñando mucho de esto a los jóvenes y a ciertos grupos a través de los medios, a través de nuestras redes, y por eso tenemos que ayudar a una educación digital, a un fortalecimiento también de los tiempos digitales que vive la gente.
Tenemos que procurar que en los espacios laborales haya un tema de salud mental, donde se fortalezca lectura, ejercicio, hábitos de alimentación mucho más sanos, que permitan que la productividad vaya de la mano con una competitividad armónica con el desarrollo interno. Si eres víctima, tenemos que poner límites claros y abiertamente frente a todos. Hay que tener muy claro qué queremos y no mostrar de nuestra conducta. Hay que enfrentar la situación también, hay que decirlo y hay que buscar las acciones. Hoy en México están tipificadas muchas de estas situaciones y aunque esto quizás al propio presidente de la República le ha resultado un poquito difícil comprenderlo, es una realidad. Hoy estamos manifestando qué queremos, qué no queremos y hasta dónde está. Y el ejemplo más claro es la ley Olimpia, que también mi amiga Olimpia Coral ha presentado y que ella lo vivió a los 18 años, un tema de acoso, en este caso que se documentó en redes sociales. Por último, si eres administrador o parte también de las áreas que van a procurar contratar, por favor sensibilicen a sus equipos de trabajo, fortalezcámonos, hagamos un ambiente laboral que sea mucho más armónico y hagamos que esto se maneje periódicamente para saber cómo está la gente. Y con esto cerraría. Esta película que se hizo tan famosa y libro que se hizo tan famoso, nos pone un ejemplo muy claro que a Miranda Presley se le facilitaba y se le permitía todo porque decían, bueno, pues es que es la jefa. Sí, pero ser jefe no te permite lastimar a nadie. Y ser marido tampoco te permite lastimar a nadie. Y ser esposa tampoco te permite lastimar a tu compañero. Y ser suegra tampoco te lo permite. Y ser alto directivo tampoco te lo permite. Necesitamos aprender el respeto. Necesitamos aprender a vivir en armonía. Y gran parte de nosotros hoy tenemos un grave un punto de secuela con el COVID. María José, Paola, yo dejaría esto sé que es un tema muy amplio, muy largo, pero yo dejaría mi presentación que trae todavía más material para mostrarles que los derechos humanos necesitamos fortalecerlos, construirlos, enamorarnos de ello y recuerden algo, nada que nos ama nos puede lastimar. Si nos ama, no nos lastima y si entonces nos duele, no es amor. Si un trabajo nos está quitando espacio para comer, para ver a nuestra familia, para no estar con nuestros seres queridos, no es un espacio tampoco sano. Necesitamos fortalecer entornos, necesitamos fortalecer espacios. Y desde México impulsaremos de manera contundente esta iniciativa para que sea una realidad en los 32 estados del país, en sus ayuntamientos y al menos desde Morelia, Michoacán, que es donde también en la parte del ayuntamiento, donde esperemos estar haciendo también algunas acciones en el siguiente gobierno y en algunos otros gobiernos municipales y en el estatal, procuraremos por fortalecer de manera conjunta todo lo que podríamos estar haciendo de manera progresista. Fortalecer México, fortalecer Latinoamérica, no puede ser tan solo una declaración, y esto lo mostró el ministro Andrés. Le reconozco su trabajo a Ecuador, a todo lo que siguen haciendo, y una felicitación a todas las ponentes que unieron en esta ocasión a Latinoamérica en una sola situación, hacer un mejor entorno para hombres y mujeres, porque esto no solamente nos beneficia a las mujeres, nos beneficia a todos. Empezando desde ese principio, haremos que sea una mejor Latinoamérica unida. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Una mejor Latinoamérica unida. Muchísimas gracias por esa excelente presentación, mi querida Sheila. Y ahora recibimos a Pamela Ares, subsecretaria de Política de Acción. Dime, mi querida María José. Perdón que te corte. Creo que en este momento deberíamos continuar con la presentación de Evelyn, que ya se encuentra aquí. Sí, perfecto. Y comentarles que Pamela Ares nos ha enviado un mensaje diciendo que por problemas de conexión no va a poder acompañarnos en este día, pero continuemos con Evelyn. Muy bien, vamos a continuar con Evelyn, quien nos está acompañando desde nuestro hermano país, Chile, reconocida por su gran trayectoria, reconocida por su gran labor social. Hoy va a continuar con nosotras y su excelente ponencia. Adelante, Evelyn. Muy amable, Paola, muchas gracias. Retomo, mil perdón, pero ya estamos de vuelta. Mujeres líderes políticas,
Continuamos. Mujeres Líderes Políticas es una corporación internacional con estructura nacional e internacional, instituciones sin fines de lucro, no gubernamental, la cual promueve la autonomía política de las mujeres, el fortalecimiento de su liderazgo, organización y participación. Así como políticas públicas, trabajamos por un cambio cultural en nuestra sociedad. Desde hace más de 2 años hemos creado sede de empoderamiento con representantes en diversos países: Chile, Italia, Ecuador, Canadá, México, Panamá, Argentina, República Dominicana, Perú, Colombia, El Salvador, Bolivia, Alemania, España, India, Estados Unidos y recientemente Turquía. Más de 700 representantes a nivel mundial. Nuestro trabajo nace desde la sociedad civil organizada y sus necesidades, por lo cual hemos logrado articular un trabajo con el sector público y privado, siendo la fórmula perfecta para liderar y presentar propuestas, políticas públicas y que éstas sean ejecutadas desde el gobierno y el sector privado. Es tan importante conocer las cifras de desempleo. Un 10,3% fue la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre de diciembre del 2020 a febrero del 2021. De acuerdo con la información registrada en el INE, la cifra implicó un incremento del 2,5 puntos porcentuales en 12 meses, producto de la reducción de la fuerza del trabajo en menos 7,4%, menos a la disminución presentada por los ocupados, que fue el menos 9,9%, y el incremento del 22,2% en los desocupados. Incidimos únicamente por los cesantes con un 26,6%, según la tasa, ¿cierto?, de desocupación de mujeres se situó en 11,0%, la de los hombres en un 9,8%. Hoy en día nosotras luchamos por la equidad laboral y de género, por una remuneración más justa en contra de la discriminación laboral. Nosotras apuntamos a una plena igualdad de derechos para una contratación de empleabilidad sin discriminación, es decir, que desde los generadores de empleo se puede romper con la estigmatización de contratación a las mujeres sin distinción de edad, de lengua, de lo físico o el limitante por su edad. Tenemos un gran ejemplo en países europeos y americanos donde la mujer es realmente valorada por su trabajo, donde esta discriminación queremos, por cierto, incluir en el proyecto de ley Economía Violeta para poderlo presentar como un plan piloto en nuestro país, con el permiso y apoyo de usted, ministro, para hacer una mesa de trabajo y lograr que nuestro gobierno se aplique en este proyecto. Necesitamos a las mujeres en cargo de liderazgo, en la academia, en Congreso, en el mundo empresarial y social. Todas podemos y queremos ser libres de trabajar por nosotras y nuestras familias. Queremos ser un ejemplo desde Chile, que sí se puede mejorar las condiciones de vida en el ámbito laboral, empresarial y en todas actividades que se realice una remuneración. Aun cuando el panorama político actual nos habla de la desigualdad en donde persisten las brechas entre hombres y mujeres, creemos fehacientemente para la democracia de cada país. Es por ello que lo queremos animar a involucrarse en nuestros procesos, actividad y proyectos, y para así fortalecer la autonomía política y social de las mujeres y poder estrechar conexiones al mundo. También tenemos la idea innegable de que la participación política de las mujeres es preponderante para mantener la democracia. En este sentido, para lograr concretar estos objetivos, se hace imprescindible realizar alianzas estratégicas con los gobiernos, servicios públicos y entidades privadas. De esta manera, queridos todos, fortalecer los programas y proyectos de cada una de las organizaciones partícipes, afinando lazos mediante la creación de oportunidades para ambos, de establecer un trabajo en diversas áreas temáticas de urgencia, como lo es la extrema pobreza, la pandemia, la falta de reactivación económica
generando, ¿cierto?, mayores oportunidades laborales. Las necesitamos. Reconocemos el papel de la mujer y su importancia para el desarrollo. Debido a ello, buscamos incentivar distintas intervenciones políticas y públicas que mejoren la calidad de vida de la mujer en el mundo. No solo buscamos, queridas amigas y amigos, un empoderamiento económico de la mujer, también apoyamos y estamos conscientes de que para lograr los objetivos del milenio se debe reducir la discriminación contra la mujer en todos los campos, reducir la violencia contra esta, promover un liderazgo y participación política activa de las mujeres, ya sea tanto urbanas como rurales. El Estado ecuatoriano, al igual que el Estado chileno, a través de sus organismos y entidades gubernamentales, se encuentran comprometidos en la promoción, protección, garantía, respeto de los derechos humanos de las mujeres, resguardando su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Apuntamos a ello, a fomentar el libre acceso al empleo en igualdad de condiciones, a la generación de beneficios para potenciar sus habilidades y capacidades en los diferentes espacios laborales. La sociedad será un actor importante, pues se requiere de su participación activa en los diferentes planes y programas que el Estado comprenda. Nuestro compromiso es el trabajo que se viene llevando a cabo en Mujeres Líderes Políticas. Nuestra propuesta se basa en reducir la discriminación contra la mujer en todos los campos, reducir la violencia contra la mujer, promover un liderazgo y participación política activa de las mujeres, ya sean urbanas y rurales, y lo que buscamos por medio de acciones concretas son promover elecciones que sean igualitarias en los diferentes países a los que pertenecemos, promover e impulsar a las mujeres que ocupen puestos importantes en los directorios empresariales y en los gobiernos de nuestros países miembros, y promover a eventos en las mujeres que puedan hablar sobre sus derechos y promover la creación de políticas que fortalezcan nuestras capacidades como lideresas políticas y sociales. Agradecemos la invitación a este importante encuentro de Economía Violeta y estamos muy agradadas y gustosas de poder apoyar esta iniciativa por medio de nuestras redes de trabajo y colaboración para la mujer en el mundo. Desde Chile aplaudimos esta iniciativa iniciada desde el Ecuador, desde nuestro país hermano, y sabemos que se suma a todas las acciones que se han ido encaminando al cumplimiento de la Agenda 2030 con los objetivos del desarrollo sostenible. En Chile queremos la equidad de género para promover la ley de economía violeta a las mujeres en el ámbito laboral. A todos ustedes, muchas gracias. Excelente, excelente, mi querida Evelyn. Tenemos que fortalecer el liderazgo y lo tenemos que empezar a hacerlo desde ahora, desde este momento, a través de la concientización, a través precisamente de la autoestima, de ese empoderamiento que, como yo lo llamo, es la clave del éxito personal. Gracias a ti, mi querida Evelyn, y continuamos en estos momentos con la participación, señoras y señores, de María Claudia Camacho, jefa de sección de trabajo y empleo del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de los Estados Americanos. María Claudia coordina las acciones de la OEA para fijar prioridades para más y mejores empleos en las Américas. Diseñó y actualmente coordina la Red Interamericana para la Administración Laboral, que es el principal mecanismo de cooperación entre los gobiernos de la región sobre políticas laborales y de empleo. El tema de su ponencia, avances y desafíos de la igualdad de género en el mercado de trabajo de las Américas. Muy bienvenida, María Claudia. Muchas gracias, Paola, y buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento muy especial al Gobierno de Ecuador, al ministro Ich, por esta invitación y por convocarnos en torno a un tema tan importante como la economía violeta. Las mujeres en América Latina han recorrido un gran camino en las últimas décadas para insertarse en el mercado de trabajo. Ha aumentado la participación laboral de una forma impresionante, digamos, y como proceso histórico eso se tiene que relevar.
Obviamente ahora tenemos el gran desafío de la pandemia y los riesgos que están representando para muchas mujeres que salieron del mercado de trabajo por medidas de confinamiento y por la crisis económica, que ahora tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, contundente para que puedan regresar a ese mercado de trabajo. Ha habido también avances muy importantes y creo que alguien tiene un micrófono abierto, no sé si me están escuchando bien, pero ha habido avances muy, muy importantes en materia de educación. Hoy por hoy, la fuerza laboral femenina en América Latina tiene más años de escolaridad que la fuerza laboral masculina, y vemos que el 60% de quienes están graduando de carreras universitarias a nivel terciario son mujeres. Entonces, esos son avances muy fuertes que, por supuesto, no podemos desconocer. También hay muchos desafíos, y algunos ya se han tocado acá, que tampoco podemos desconocer y que, por supuesto, es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Ahí estamos hablando básicamente de tasas de desempleo, que son más altas para las mujeres, de una sobrerepresentación muy fuerte en la informalidad, y en la informalidad están los trabajos precarios, sin protección social. Digamos, ese es el gran desafío del mercado laboral en la región, y bueno, dentro de ese gran desafío, las mujeres están sobrerepresentadas. Hay una brecha salarial todavía importante. Hay, digamos, menos mujeres que hombres en cargos directivos, en cargos de decisión, y también estamos muy concentradas en ocupaciones, en trabajos de baja calificación, y que también nos pusieron más en riesgo en la pandemia. Demasiada concentración en el sector servicios, lo que nos hace, digamos, más vulnerables. ¿Cuáles son, digamos, los orígenes de esto? Y creo que esto es lo que es importante resaltar. Y también resaltar que cuando uno mira cualquiera de estos indicadores, tiene que analizarlos también por segmento, porque nuestros países son muy diversos entre sí y al interior. Entonces, si uno mira por nivel de ingreso, obviamente en las poblaciones más pobres la informalidad es mucho más alta que para las poblaciones de mayores ingresos. Si miramos las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad, o sea, cualquiera de esos análisis, un poco de interseccionalidad, nos van a dar realidades muy, muy diversas. Y eso a nivel de política es, por supuesto, muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre eso quiero dar solamente un dato que me parece muy relevante para la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica de economía violeta de Ecuador y la temática en general, y tiene que ver justamente con participación laboral. Y es que vemos que el 50% de las mujeres, estoy hablando en promedio, están en el mercado de trabajo, pero con una brecha porcentual de 25 puntos, ¿no? Con el 75% de los hombres en la fuerza laboral. Pero si nosotros agarramos solamente a los hombres y a las mujeres que tienen hijos menores de 5 años, esa brecha ya no es de 25 puntos porcentuales, es de 40 puntos porcentuales. Entonces, vemos como que la maternidad nos penaliza, digamos, como mujeres en el mercado de trabajo. Pero bueno, ¿qué origina esa desigualdad? Lo primero, yo creo que es que tenemos como una revolución incompleta, ¿no? En los años 70, 80, las mujeres empezaron a ingresar con mucha fuerza al mercado de trabajo, a asumir responsabilidades laborales, pero la carga en el hogar, pero la responsabilidad de los cuidados no se redistribuyó. Y no se redistribuyó a nivel de las familias y tampoco se redistribuyó a nivel de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que ha generado la crisis de los cuidados que venimos jalando hace mucho tiempo y que en la pandemia nos mostró su peor cara, ¿no? Pero creo que ese tema, resolver esa crisis de los cuidados, hablar de corresponsabilidad de los cuidados, poner este tema de corresponsabilidad en el centro de las agendas de desarrollo y hoy por hoy en el centro de las agendas de recuperación frente a la crisis es fundamental. Otro aspecto que nos ha llevado, digamos, a esta desigualdad son los estereotipos, y ya Sheila nos lo mencionaba en su presentación, y lo vemos desde la educación de niños y niñas, ¿no? Y lo vemos cuando entramos a una juguetería y vemos los juguetes para los niños y los juguetes para las niñas. Y es como, las niñas cuidan, los niños construyen, ¿no? Y yo espero que todas estas cuestiones las empecemos a mover entre todos, porque son lo que va a generar, o sea, lo que genera luego el desarrollo profesional, el desarrollo personal de cada uno. Y por eso, del
hablaba del 60% de los graduadas de universidad y educación terciaria en la región que son mujeres, pero si nos vamos a las carreras de ingeniería, matemáticas, ciencias, ese porcentaje es solo del 30%. Y eso también, cuando uno piensa en las tendencias del mundo del trabajo, cuando uno piensa en las habilidades que se están demandando en los empleos de alguna forma del futuro, que tienen un componente muy fuerte de tecnología, pues, digamos, no nos deja en la mejor situación. Entonces, el tema de los estereotipos va mucho más allá de la educación y tiene que ver con un tema de desarrollo profesional, laboral, personal, etc. Y otro gran tema que yo creo que genera esta desigualdad es que la legislación y las políticas públicas no han acompañado ese proceso, un poco esa revolución de inserción en el mercado de trabajo, esa redistribución o la necesidad de redistribución de las tareas de cuidado. Y aquí quisiera dejar, y sé que tengo 7 minutos y quiero ser respetuosa también, básicamente 3 reflexiones. La primera es que no hay políticas neutras, no hay legislaciones neutras en cuanto a sus implicaciones sobre la igualdad de género. Las políticas tienen que ser intencionales y direccionadas, digamos, en incorporar la perspectiva de género. Nosotros llevamos años trabajando con la Comisión Interamericana de Mujeres desde la OEA, con los ministerios de trabajo en este tema de transversalizar género, institucionalizar género. Y eso al final, ¿qué quiere decir? Quiere decir, primero, visibilizar que el impacto de lo que se hace es diferenciado para hombres y para mujeres. Segundo, asegurarnos de que las opiniones y las preocupaciones, tanto de hombres como de mujeres, se incluyen en el proceso de diseño, en la implementación, en el monitoreo, en todo el ciclo, digamos, de proyectos y de políticas públicas. Y por último, medir el beneficio que cada una de las medidas que tomamos trae también para hombres y para mujeres, y sobre todo en términos de disminuir brechas. Esa es como una primera reflexión, que no hay políticas neutras y un poco la necesidad de intencionalmente transversalizar género en políticas públicas. La segunda reflexión es que la igualdad de género es una política económica inteligente. No estamos hablando solamente de temas de derechos humanos, de inclusión, de equidad, de justicia, que por supuesto esto está en el centro de esos grandes ideales a los que tenemos que apostarle como sociedad, como humanidad. Pero además tiene una dimensión económica importante, ¿no? Y representa beneficios que pueden medirse. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dice que cerrar la brecha de participación laboral en los países donde esa brecha laboral, donde esa brecha de género en participación laboral es más grande, puede añadir 35 puntos porcentuales al PIB. Entonces, no es menor. Es una decisión económica inteligente, la igualdad de género. Y el tercer y última reflexión es que las políticas públicas son una manifestación de los valores de una sociedad. Y como les decía antes, nuestras políticas no han reflejado lo suficiente, digamos, nuestro valor de igualdad y nuestra intención de tener sociedades más justas y más equitativas. Y por eso quiero terminar celebrando el proyecto de Ley Orgánica de Economía Violeta de Ecuador y felicitándolos, y celebrando en general cualquier esfuerzo a nivel normativo o a nivel de políticas que apunten a un mundo del trabajo más justo, más igualitario y libre de acoso y de violencia y de discriminación. Y con eso termino. Muchas gracias. Pau, está sin micrófono. Ok, ¿me confirman, por favor? Ok, estamos listos. Perfecto. María Claudia, muchísimas gracias por esa excelente participación. Nos quedamos con todo lo que tú nos dices. Reflexión, liderazgo, empoderamiento, romper esas brechas. Necesitamos igualdad, definitivamente. Y ahora nos preparamos ya para recibir a nuestra siguiente ponente, Alison Vázquez. Es oficial de programas Derechos Económicos, Paz y Seguridad en ONU Mujeres Ecuador.
Es doctora en Economía del Desarrollo, encargada de acompañamiento al Estado ecuatoriano, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento del marco de derechos económicos de la mujer, proyectos y políticas de igualdad socioeconómicas de género y empoderamiento de las mujeres, producción de estadísticas, datos, proyectos y políticas para la prevención de conflictos y construcción de paz sostenible, con enfoque de género. Alison nos hablará esta mañana sobre igualdad de géneros, derechos de trabajo y recuperación económica en Ecuador. Muy bienvenida, Alison. Adelante. Buenos días, querido ministro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con todas ustedes en este muy importante diálogo, importante no solo por la coyuntura, sino importante por las pistas que nos puede dar para una recuperación más sostenible, que es un poco de lo que yo les voy a hablar, enfocada en el caso del Ecuador. Y bueno, decir que a más de un año ya de convivencia con la pandemia podemos hablar claramente de lecciones y aprendizajes, ¿no? Lecciones como ya lo mencionaban las colegas anteriores, ¿no? Las crisis golpean más a las mujeres en forma más severa porque son trabajadoras inestables, irregulares, mal pagadas, porque sostienen la recesión con su trabajo no remunerado, con sus ahorros, que los sistemas de seguridad social, protección social y del trabajo no las cubren, porque muchas de ellas están al margen de la formalidad o al límite inferior de los umbrales contributivos, porque mantienen un acceso limitado a recursos para la producción y para la resiliencia frente a la crisis. Pero el auge económico tampoco es garantía de estas condiciones para que sean distintas, ¿no? Prepandemia, ya sabemos, durante varias décadas, por ejemplo, en el Ecuador o en América Latina, primero 3 de cada 10 mujeres no tenían ingresos propios, 7 de cada 10 estaban en informalidad o subempleo, la brecha de salarios estaba entre el 18 y el 22%, llevaban una carga de trabajo no remunerado de 3-1 frente a los varones. Si bien su participación laboral crecía continuamente, mantenía una brecha de 30 puntos, ya se mencionó, frente a los varones, por tareas de cuidado, por dificultades de ser empleadas, por discriminación, también ya se mencionaban. Pero también es importante decir que 7 de cada 10 sufría violencia, incluyendo en ella la violencia que ocurre en el trabajo, sin tener normas o procedimientos claros para enfrentarla. Con la crisis, igual que el resto de la región, en el caso del Ecuador, la responsabilidad familiar sobre la prevención de contagio, la educación de los hijos e hijas, las tareas cotidianas del hogar aumentaron el trabajo de las mujeres. Si bien en condiciones regulares la probabilidad que las mujeres participen en el mercado del trabajo se reducía en 30 puntos en el caso de Ecuador, debido al tiempo dedicado al trabajo de cuidados, en condiciones de pandemia el efecto ha implicado la salida del mercado laboral de las mujeres. En los meses subsiguientes, casi de 10 puntos, se logra recuperar unos 3 puntos básicamente a fin de año, pero nos quedamos con unos 7 puntos menos de la participación laboral en el Ecuador a fin de año pasado, ¿no? Por otro lado, durante el 2020, el 9% de las mujeres ha salido del sistema de seguridad social. El porcentaje de salida de mujeres es mayor entre el grupo de edad de 18 y 28 años, por las razones también ya expuestas. Y de acuerdo al INEC, la crisis eleva el desempleo al doble. Y las mujeres presentan una tasa de 1.8 veces mayor a la de los varones. Siempre hubo esta brecha, pero esta brecha se amplía en el caso de la pandemia en el año 2020. En relación con el trabajo de cuidados, de acuerdo con una encuesta de mujeres a junio del 2020, el 76% de mujeres indicó que trabajaba más que antes de la crisis y se ha incrementado su carga de cuidados. Y este efecto es mayor en el caso de las mujeres de estratos bajos y las mujeres más jóvenes, ¿no? A un año de la pandemia, la economía ecuatoriana recobra poco a poco su actividad, se abren oportunidades para el empleo en sectores emergentes, cambian las formas de trabajo, en relaciones laborales, crecen las necesidades de contar con recursos para recuperar y sostener los medios de vida, la necesidad de que exista una red, un sistema de resiliencia, un sistema de protección frente a las crisis. Por otro lado, existen cambios importantes en la normativa que afecta al trabajo y las oportunidades económicas. Esto lo sabemos en el Ecuador. La información está disponible en el tracker de ONU Mujeres y CEPAL también para quienes quisieran entender más sobre esta situación. Los nuevos acuerdos y contratos laborales, hay facilidades de acceso a financiamiento de diversos tipos. También hay una red de protección social de transferencias directas monetarias de las cuales las mujeres son beneficiarias mayoritarias. No conocemos aún el impacto de esta normativa, tenemos algunas pistas, consideramos que si bien puede haber facilitado la recuperación de empleos, puede haber tenido impacto también en la calidad del empleo y eso es algo que creo que tenemos que ponerle mucho el ojo, ¿no? y hacer frente.
y también frente a unos mundos del trabajo que requieren adaptación y afinamiento para cuidar que no haya retroceso de derechos, ¿no? Estos nuevos mundos del trabajo que han sido forzados, han implosionado, digamos, en esta pandemia que ya se venían venir, pero que no necesariamente el Ecuador especialmente estaba listo o está listo para esos cambios, ¿no? En ese sentido, y habiendo escuchado el diálogo que hemos tenido, consideramos que para Ecuador hay una agenda importante que seguir impulsando. Es necesaria la integralidad entre intervenciones sociales y intervenciones económicas, es clave la unión de esas dos, la protección social con el tema de los derechos y la creación activa de empleo, la inclusión económica, fundamental que el financiamiento nacional también apoye, la política fiscal también apoye este cierre de brechas, fortalecer la capacitación e información, la reconversión y empleabilidad, como ya mencionaban algunas colegas también. E igualmente, ¿no? Volviendo a la discusión que teníamos antes, sabiendo que los cuidados son esenciales e indispensables para el sostenimiento de las familias, justamente de cara a su resiliencia, es necesario que se mantenga y fortalezca un sistema nacional de cuidados y todo lo que tiene que ver con la política pública en torno a eso, ¿no? La promoción de la corresponsabilidad en las tareas de cuidado de hombres y mujeres, incentivos para fomentar la participación del sector privado para la organización del trabajo, acorde a la conciliación de padres y madres, proteger la salud y seguridad de las trabajadoras y trabajadoras del cuidado. Sabemos que ha ocurrido un impacto muy fuerte en las trabajadoras de salud, en las trabajadoras remuneradas de hogar también, profesionalizar a las personas que realizan trabajos de cuidado. El cuidado es, además de un derecho, además de equiparador, también es un sector potencial de empleo, potencial de generación de crecimiento económico, ¿no? Es necesario en esta línea fomento a la protección de las trabajadoras con responsabilidades familiares, como ya mencionábamos, en un mundo del trabajo digital, sin que esto se intensifique el trabajo. Eso es importantísimo, ¿no? Adicionalmente, precautelar la seguridad y prevenir la violencia, ya se mencionaba en México. Afortunadamente, Ecuador es signatario y ya ha ratificado el convenio 190 de eliminación del acoso y la violencia en el trabajo. Hace falta mucho para poder implementar este convenio, pero es una buena noticia que ya lo hayamos ratificado. La reactivación económica con foco en cierre de brechas, que es otro tema clave. Reactivar no es reactivar solamente, es reactivar con cierre de brechas, no con ampliación de esas brechas, no con medidas ciegas al género, como ya se mencionaba, ¿no? Requiere además de incorporar a mujeres en sectores que tradicionalmente no tenían espacio, promover su participación en sectores tecnológicos, economías digitales, como ya sabemos. También implica superar la precarización que existía en el pasado, pero que se profundizó en la crisis. La crisis no solamente impactó a los sectores que ya se han mencionado, sino que regresó en derechos, regresó en accesos muchísimo y se ampliaron muchas de esas brechas, especialmente la precariedad laboral, las formas de empleo atípicas, las formas no regulares de empleo, y garantizar los derechos en las nuevas formas de trabajo digital y en plataformas. Especialmente tenemos muchos reportes nuevos de lo que ocurre en la economía de plataforma, y creo que es necesario ahora de nueva cuenta revisarlos, ¿no es cierto?, a la luz de la crisis, pero también regularlos, ¿no? El Estado debe estar presente como regulador y como garante de derechos en estas nuevas formas de trabajo que llegaron para quedarse. Y procurar la protección social universal también. Pero es necesario también, a la luz de las lecciones de la crisis, poner ojo en sectores de empleabilidad emergente y potencial de crecimiento, como decíamos en el caso del cuidado, que es un sector potencial de actividad, potencial de equiparador, potencial de inversión social y de otros impactos positivos en las economías, ¿no? Se ha discutido también que se requiere reforzar la inclusión productiva, los medios de vida para las mujeres para evitar su caída de pobreza, recuperar y mejorar sus medios de vida y promover la reactivación económica inclusiva. Estos puntos están en línea con la estrategia de economía violeta que se ha propuesto en el Ecuador y con la ley de economía violeta que se está presentando, que se ha presentado ya en la Asamblea, que ya el ministro va a explicar más, y otras iniciativas en Ecuador, pero que es necesario que mantengan continuidad, ¿no? Impulsando la recuperación de los negocios, del acceso a recursos productivos, en un mensaje clave de construir, de reconstruir mejor, ¿no? Sabemos que la igualdad de género en la economía, lo han mencionado ya las colegas, incrementa la producción y su valor, cierra las brechas en 34% del PIB, como ya se mencionaba, reduce las desigualdades estructurales, revaloriza el trabajo también en general, aporta al conocimiento diverso y a una relación más equilibrada con la naturaleza, reduce la violencia, genera sociedades más pacíficas y más justas, es decir, la desigualdad de género genera lo opuesto. La crisis nos ha hecho ver la manera en que estamos reproduciendo la vida y la economía no son viables.
que las mujeres han sido más impactadas, pero que el poder al descubierto los trabajos esenciales mayoritariamente a cargo de las mujeres, salud, por ejemplo, los remunerados y los no remunerados, nos queda más claro su aporte. Es decir, no puede haber economía sostenible sin igualdad de género. Es decir, la agenda es amplia, se requiere de la confluencia de varios actores y sectores, diálogos y pactos fiscales y pactos sociales. Son claves los avances alcanzados en el Ecuador y es necesario sostenerlos. En este sentido, hemos visto ya algunos compromisos de actores importantes. Uno de ellos es justamente el compromiso que llevó a la generación de la Ley Violeta, de varios actores en torno a una agenda de mediano plazo. Confiamos y apoyamos como mujeres estos compromisos en el caso del Ecuador. Muchas gracias. Excelente intervención. Muchísimas gracias. Estamos sumamente comprometidos todos porque queremos una mejor sociedad, queremos un mejor país, queremos una mejor comunidad, queremos una mejor Latinoamérica y entre todos lo podemos lograr. En estos momentos voy a invitar precisamente a Ángel Cabrera, ministro de Trabajo de Colombia. Es profesional en Contaduría Pública, graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL. Uno de sus mayores reconocimientos es el título de egresados en mérito de la Universidad Nacional por ser autor de la Ley de Recursos para el Hospital Universitario UNAL y la Educación Pública en Colombia. Cuenta con una amplia experiencia y una amplia trayectoria en el sector público como en el privado. Recientemente fungió como director por Colombia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde demostró su experiencia y también demostró su capacidad en la formulación e implementación de proyectos de desarrollo y de banca multilateral en el Ministerio de Trabajo. En él se ha enfocado en 3 frentes de trabajo: la protección por la vejez, la protección social como mecanismo para combatir la informalidad y la generación de empleo para los jóvenes. El señor ministro nos presenta el tema: estrategias para la construcción de equidad e igualdad de género en Colombia. Muy bienvenido, señor ministro. La palabra es suya. Gracias, Paola. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en este excelente panel. Todo lo que tiene que ver con mujeres en América Latina y sobre todo nuestro sector, de verdad que es muy importante que hablemos, charlemos y sobre todo lo más importante, aprendamos. Quiero saludar a mi amigo, el ministro de Trabajo del Ecuador, Andrés. Un cordial saludo acá desde nuestra capital de Colombia, Bogotá, y me alegra volverlo a saludar. Y primero que todo, a nombre del Gobierno Nacional, felicitarlo por su tarea tan enorme que está desarrollando al frente de esa cartera en beneficio de las mujeres del Ecuador. De verdad, lo felicito. Esta ley que ustedes están imponiendo, que están sacando en este momento, la economía violeta, es muy importante. Yo creo que recoge todo lo que requiere la sociedad, sobre todo lo más importante, el mensaje a la mujer. Decirle a las mujeres ecuatorianas, no están solas. Hay una política pública, una política que las protege y sobre todo lo más importante, intentan solucionar los problemas que seguramente afectan, como de igual manera afecta en toda la América Latina. Yo creo que el problema de género no es un problema únicamente de nuestros países, es de toda la América Latina, y yo creo que por eso este foro es importante. ¿Qué está haciendo? Yo quiero felicitar a las panelistas porque cuando ingresé acá solo hablaban mujeres y eso para mí me emociona, me siento bien, sobre todo lo más importante cuando se definen políticas públicas, y por eso quiero felicitarlos. Quiero de verdad escuchar algunas intervenciones en las cuales definitivamente compartimos. Yo creo que en Colombia hoy es uno de los países en los cuales hoy estamos viviendo una situación delicada, crítica. La gente está manifestándose, todo el mundo está pidiendo cambios y lo estamos haciendo y vamos a dar respuestas en los próximos días para las diferentes situaciones que estamos viviendo en Colombia, porque Colombia es un país en primer lugar que respeta la democracia, respeta las manifestaciones, pero siempre decimos que sean pacíficas, y en ese sentido tendremos nuestra Constitución Nacional prevé este tipo de situaciones y por eso avanzamos. Pero entremos a hablar a lo cual fuimos convocados hoy,
Efectivamente, Colombia, en su Constitución Nacional, uno mira toda la normatividad y desde el principio nuestra Constitución, siempre hablando de protección de género, siempre hablando de mujer como centro de desarrollo social en Colombia, y por eso nuestras normas están encaminadas. Quiero contarles cosas como estas en Colombia. El Congreso de la República, de entrada, tiene lo que se denomina la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Esto significa que el propio Congreso de la República, esta comisión se creó con el fin de fomentar y promover la consolidación de una política de Estado que permita el mejoramiento de las condiciones y situaciones de la mujer en la sociedad para lograr eliminar cualquier situación de desigualdad y todas esas barreras que muchas veces vemos. Ese comportamiento machista que nos caracteriza a muchos de nosotros, por eso nuestras normas van encaminadas a romper esas brechas. Entonces, de entrada, el Congreso de la República tiene su Comisión de Mujer. De otro lado, quiero compartir con ustedes algunas normas que en los últimos años, en un par de años, en Colombia han sido muy importantes. A veces el tema de la violencia contra la mujer. Nosotros creamos una ley de castigo del feminicidio en Colombia, donde se evidencia, una cosa es un homicidio normal y otra cosa un homicidio cuando está en juego el género, o sea, contra la mujer. Ese castigo, esa violencia, esa discriminación es castigado. El Código Penal nosotros lo reforzamos para cumplir ese objetivo. De otro lado, las mujeres en Colombia que de alguna manera viven o trabajan con lo que nos denominamos nosotros las trabajadoras domésticas, hemos avanzado mucho en Colombia. Hoy gozan de la protección social, tienen seguridad social, salud, pensión, y de otro lado no se les había reconocido lo que en Colombia llamamos prima, y de igual manera cesantías. Entonces hoy lo tienen y eso es muy importante, ese aporte laboral en su publicación. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo prevé todo lo que tiene que ver con la maternidad, licencias, épocas de parto, descanso remunerado en caso de aborto, descanso remunerado durante la lactancia. Todo ese tipo de cosas en protección de la mujer siempre estarán ahí. Pero históricamente en Colombia, las mujeres se han enfrentado a diferentes barreras de acceso al mercado laboral colombiano, que van desde variables individuales internas, personales, familiares, como externas, sociales, culturales, institucionales, normativas e incluso espaciales. Yo quiero compartir con ustedes qué pasó durante la pandemia en Colombia con respecto a las mujeres. La tasa de desempleo, nosotros tuvimos, hace un año veníamos con una tasa de desempleo muy fuerte, pero en pandemia se disparó, llegó a estar al 25%, eso nunca había ocurrido en Colombia, pero en enero, febrero del año 2020 estábamos 12-13%. Pero cuando se disparó la tasa de desempleo en Colombia, encontramos que los puestos de trabajo que se perdieron, donde estaban incluidos el 60% de esos puestos de trabajo eran de mujeres. Y eso nos movió a nosotros. Estamos en este momento buscando muchas situaciones para volver a una normalidad en Colombia. ¿Por qué? Porque pasamos, la tasa de desempleo de mujeres por efecto de la pandemia, los hombres era 12.7 y repito, las mujeres 20.4, un 60% mayor. Esto significa que las políticas como Ministerio de Trabajo y todo lo que tienen que hacer a buscar salidas, y en esa tarea estamos. Teníamos también temas que hemos venido trabajando, hemos venido en una campaña creando, hagamos otro análisis. La tasa de desempleo o el empleo formal en Colombia, de nuestra población económicamente activa, nosotros más o menos somos en población económica activa unos 20 millones de personas, cerca de 10, el 50% es formal, el resto es mercado informal. En el tema rural se dispara muchísimo y por eso es importante nuestras políticas. El 56% de ocupación es hombres, 44% mujeres. Ahí empieza un poco la discriminación. Por eso creamos nosotros
algo muy importante que se llama el sello de igualdad de género Equipares. ¿Qué es? Este es un sello con el cual le decimos a todos los empleadores en Colombia que tenemos que trabajar para que las personas que tienen su nómina en su planta de personal tiene que ser igual, inclusive que la mujer supere ese porcentaje. Y hemos venido avanzando. El propio Estado colombiano lo está haciendo. Los ministros de Colombia tiene que haber paridad, o sea, más mujeres que hombres, y así lo estamos haciendo. Este Ministerio de Trabajo, ustedes ven aquí un ministro hombre, pero todos sus colaboradoras, porque aquí el 60% en el personal directivo es el 70-80% del Ministerio de Trabajo son mujeres. Esa es, o sea, porque uno puede echar el discurso, pero tiene que aplicarlo, y la tarea empieza por casa, y así lo hicimos. De otro lado, el tema del sello Equipares, nosotros hemos venido avanzando, inclusive creamos el sello Equipares rural. Como decía anteriormente, la discriminación se siente muy fuerte en el campo colombiano, en la parte rural muy grande. Hemos avanzando, arrancamos este año con el sello Equipares, desde el año pasado, perdón, hemos llegado a 180.000 personas que están hoy, digamos, volviendo al mercado laboral, mujeres nuevas, y estamos rompiendo estamos esperando los últimos datos estadísticos, y yo creo que ahí vamos a tener muy importante. Durante la pandemia, el gobierno colombiano creó un programa para subsidiar, apoyar a las empresas para mantener el empleo. Es lo que nosotros llamamos el subsidio a la nómina, en la cual el 40% de los subsidios a nómina paga el 40%, el gobierno nacional subsidia esas nóminas, y todavía lo mantenemos, y ahora esperamos que el Congreso de la República nos lo amplíe hasta el año 2022. Pero ¿qué hicimos también? Que si esa empresa tenía mujeres, automáticamente ya no era 40%, sino 50%. Entonces, incentivos legales, incentivos tributarios, y de esa manera estamos haciendo esa política. Nosotros creamos normas de incentivos tributarios para incentivar el trabajo de jóvenes y mujeres, en el sentido de que si contratan jóvenes entre 18 y 28 años, tienen un descuento, un beneficio tributario importantísimo, y en el cual juega el rol más importante nuestras mujeres. Toda la política de género alrededor del mercado laboral la estamos impulsando de una manera grande, porque en la época de pandemia empezó a visualizarse el tema de la formación para el trabajo, las oportunidades laborales que hoy se presentan con el tema virtual, lo cual permite nuevas oportunidades. Nosotros hoy estamos atacando ese tema de la siguiente manera. Primero, acabamos de expedir una norma el día de ayer, trabajo en casa, donde parte de esa norma tiene que ver con la inclusión de género. Así está diseñada. De igual manera, estamos trabajando en el Sistema Nacional de Cualificaciones, formación para el trabajo, y la prioridad en lo que tiene que ver la formación para el trabajo sigue siendo la mujer. Entonces, todas nuestras políticas van encaminadas en ese sentido. Estamos iniciando una política mucho más grande, cultural, fuerte, es en la equidad salarial. Ha sido muy difícil, todavía tenemos ese esquema, pero lo estamos visualizando, lo estamos trabajando, y yo creo que podemos tener resultados a pronto muy importantes. De otro lado, para nosotros, inclusive en el tema de participación ciudadana, en el tema político, hoy aprobamos otras normas, y se va a tener ahorita en las próximas elecciones en el año 2022, las listas para el Congreso de la República deben ser de carácter paritario. O sea, en una lista de un partido político tiene que haber 50% de candidatas, o sea, mujeres. Eso significa un avance en participación ciudadana y en participación en política. En este momento, el Ministerio de Trabajo está diseñando una política de economía del cuidado, porque por efecto de la pandemia, como observamos en las estadísticas, el 60% las más golpeadas fueron las mujeres. ¿Y eso por qué? Por el efecto de cuidar su hogar, cuidar su hijo al tiempo, cuidar inclusive a su esposo, y fuera de eso atender la parte laboral
eso es muy complejo. Por eso estamos trabajando en la economía del cuidado para dar una respuesta, y en ese sentido estamos trabajando muy fuertemente en esa parte. Yo quería concluir de esta manera y felicitar a nuestro ministro del Ecuador y, verdad, saludar a todos a Paola, nuestra moderadora del panel, y a todas las personas que han intervenido, nuestras mujeres que escuché, felicitarlas y decirles que tienen un mejor aliado que se llama Colombia. Y señor ministro, cuente con nosotros y en ese sentido estaremos trabajando muy fuerte de la mano de nuestro hermano país, Ecuador. Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharnos. Gracias. Buen día. Gracias. Me quedo con esta frase: no están solas. Y la vamos a replicar: no estamos solas. Contamos con Colombia, contamos con Ecuador en este primer encuentro internacional Economía Violeta. Y vamos a continuar con nuestras panelistas. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar junto a nosotros en estos momentos. Y precisamente, y hablando de momentos, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a la señora ministra Silvia Lara Povedano, ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. La señora ministra es máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica. En su trayectoria profesional y personal, se ha distinguido con su compromiso y especialización en temas de derechos humanos, inclusión social, lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desafío del desarrollo sostenible. Ha trabajado en el sector público, en organizaciones no gubernamentales. Se ha involucrado directamente con organizaciones de la sociedad civil. La señora ministra nos cuenta sobre la experiencia de Costa Rica en materia de género en el ámbito laboral. Le cedemos la palabra, señora ministra. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gran saludo afectuoso a todas las personas que nos acompañan en este primer encuentro internacional de Economía Violeta. Yo quisiera además brindarle un saludo especial al ministro de Trabajo del Ecuador, Andrés Isch, por esta iniciativa, y al gobierno del Ecuador. A ver, yo tengo, no sé, 20, 30 años de trabajar en temas de derechos de las mujeres, en temas de política pública, como activista, feminista, en el campo de los derechos de las mujeres. Y tengo el temor, la sensación de que a pesar de que pasan los años, seguimos trabajando y poniendo sobre la mesa problemas y desafíos tan parecidos como hace 20 o 30 años. Entonces yo quisiera más bien poner sobre la mesa de esta conversación algunos otros temas. Y quisiera empezar por señalar lo que ya la CEPAL nos ha hecho ver en relación con la pandemia. Y lo que nos ha dicho es: la región de América Latina y el Caribe ha sido la más golpeada por la pandemia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico y social. Y nos dice la CEPAL que la fuerza con que ha golpeado la pandemia a América Latina y el Caribe obedece, sin duda, a los factores estructurales internos de larga data que han configurado lo que CEPAL ha llamado un desarrollo disfuncional de nuestras economías, de nuestros países, caracterizado, nos dice, por su rezago tecnológico y productivo, y sobre todo por la elevada desigualdad que caracteriza nuestros países. América Latina y el Caribe, además, es la región del mundo más desigual. Y ese es en ese contexto, además, en el que se vive una profunda desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, vivimos en la región del mundo más afectada por la pandemia, la región del mundo más desigual, en la que además se vive una profunda desigualdad entre hombres y mujeres. Y no es casualidad, entonces, ninguna casualidad, que estemos escuchando lo que estamos escuchando, y es cómo la pandemia ha afectado con mucho mayor fuerza
a las mujeres, justamente por su posición vulnerable, frágil en el aparato económico productivo y en el mercado laboral histórico, producto de un modelo de desarrollo concentrador, excluyente y desigual. Quisiera aportar algunos datos del caso de Costa Rica simplemente para evidenciar esto. En el contexto de la pandemia se profundizó la brecha del desempleo, pero muchísimo entre hombres y mujeres. Se profundizó la brecha de ingresos, se profundizó la brecha salarial, se hizo más grande la brecha en la participación laboral de las mujeres en el mercado laboral. Así que lo que estamos viviendo es incluso lo que podríamos llamar, y ha llamado incluso la misma CEPAL, un retroceso de más de 10 años desde el punto de vista de los avances en los derechos de las mujeres y particularmente en relación con su participación en la economía y los mercados laborales. Y uno piensa, y lo voy a pensar para el caso de Costa Rica, pero bueno, ¿cuáles son los instrumentos de política pública que tenemos para enfrentar esta situación? Y en efecto, lo que tenemos son un conjunto de políticas públicas y medidas de política que durante más de 20, 30 años hemos venido construyendo, desde, por ejemplo, la primera Conferencia Mundial de la Mujer en el año 75 en México. Desde entonces, este país, como sé que es el caso de sus países, hemos venido instalando en nuestros países las políticas de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. No es la excepción el caso de Costa Rica. Tenemos una política de igualdad efectiva, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, del 2018 al 2030, que lo que busca es que toda la institucionalidad pública adopte políticas institucionales que garanticen esa igualdad. Todas las instituciones públicas tienen a su vez políticas institucionales para la igualdad y equidad de género. Tenemos planes locales para la igualdad y equidad de género en conjunto con los gobiernos locales. Hemos desarrollado una experiencia muy interesante para desarrollar presupuestos con una perspectiva de género, planificación con una perspectiva de género. Pero yo en este punto me pregunto si es con ese tipo de instrumentos y medidas de política pública, cómo vamos a poder atender este retroceso que estamos viviendo y este impacto tan fuerte que la pandemia está provocando en la vida de las mujeres. Y quisiera señalar que me preocupa si es este el instrumental de política pública que requerimos, porque tengo la impresión, y así lo vivimos en Costa Rica, de que la recuperación y una recuperación con igualdad y una recuperación con oportunidades para las mujeres, que cierre esas brechas históricas y las que nos ha producido la pandemia, esa recuperación no se va a producir de manera automática. No es con la inercia de la recuperación, de la normalidad, como vamos a cerrar las brechas, porque esa será, en definitiva, la inercia de la desigualdad. Y aquí entonces yo quisiera ser muy, muy enfática en el enorme desafío que tenemos de repensar nuestro arsenal de políticas públicas y la necesidad entonces de que podamos movernos hacia el diseño de políticas deliberadas, intencionadas, lo que llamamos en Costa Rica políticas de precisión, para poder verdaderamente dar en el clavo de aquellos procesos de transformación que debemos garantizar a las mujeres para una vida de igualdad, de equidad y de bienestar. Por eso les confieso que participo en este encuentro con una enorme expectativa y con muchas esperanzas de que el ministro Andrés Isch, que nos va a presentar ahora la iniciativa de este proyecto de ley para una economía violeta, centrada justamente en la adopción, la propuesta de adopción de ese tipo de intervenciones de precisión en materia laboral que nos permitan en definitiva mover la aguja y producir los cambios que no hemos logrado en el pasado.
y que hoy urgen más que nunca en el presente, y que no pueden ser necesariamente las mismas herramientas del pasado. Y por eso, ministro, viera con qué entusiasmo y expectativas espero su intervención, porque me gustaría muchísimo que mi resultado y conclusión de la participación de este encuentro sea poder devolverme a mi equipo en el ministerio para decirles, vamos a movernos en la misma dirección del Ecuador. Vamos a adoptar una política, una ley de economía violeta, concentrada en tomar un conjunto de medidas relativas a la participación de las mujeres en la economía y en el mercado laboral, que en definitiva hagan los cambios que no hemos logrado durante más de 20, 30 años. Aprovechando además esto que hemos denominado el bono de género, el talento que tenemos en las mujeres de América Latina, hoy día no lo teníamos hace 30 años. En eso sí hemos logrado avanzar muchísimo. Ahora tenemos que lograr que ese talento realmente sea un talento del que la sociedad echa mano, incorporándolas de pleno derecho en los procesos económicos, productivos y en el mercado laboral. Y hacer del bono de género una fuerza transformadora que nos permita que esta recuperación sea una recuperación para la igualdad y honrar la expectativa que tienen nuestros pueblos de la promesa de cambio que estamos haciendo en el contexto de la pandemia. Así que, ministro Isch, no se imagina con qué entusiasmo y expectativas espero su presentación y agradezco profundamente su invitación. Muchas gracias. Y precisamente para finalizar, tenemos con nosotros el grato placer de presentarles, señores y señores, al señor ministro de Trabajo de Ecuador, Andrés Isch. El señor ministro Isch es abogado, especialista en liderazgo y políticas públicas con experiencia en el sector público y privado. Cuenta con destrezas en negociación, desarrollo y procesos legislativos. Asumió el gran reto de liderar el Ministerio de Trabajo en julio del 2020, con el único objetivo de generar las condiciones para preservar y promover más oportunidad de empleo en el Ecuador. El señor ministro nos expondrá precisamente el proyecto de economía violeta que ha propuesto el gobierno ecuatoriano. Muy buenas tardes, señor ministro. La palabra es suya. Muy bienvenido. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes con todos los que nos acompañan. Muchas gracias a las panelistas que me precedieron. Un especial saludo a la ministra Silvia Lara, a quien además agradezco mucho por sus palabras. Y querido ministro Ángel, voy a ser un poco infidente de una conversación que tuvimos con usted un poco después de que yo había asumido el Ministerio del Trabajo. Fue la primera autoridad externa del Ecuador con la que yo conversé. Y le pedí que intercambiemos ideas para poder recoger todas aquellas experiencias que en Colombia se habían mostrado como exitosas y tratar de incorporarlas al Ecuador. Y una de las cosas de las que me comentó el ministro fue precisamente la posibilidad de generar incentivos tributarios para jóvenes y para mujeres. Concluimos la reunión y teníamos inmediatamente a continuación una mesa de trabajo con mi equipo, y mi equipo de trabajo, el equipo del ministerio está conformado principalmente por mujeres. Les conté de estas ideas y puse atención sobre esta idea que me había transmitido el ministro Ángel de precisamente generar incentivos tributarios a favor de las mujeres. Y fue mi equipo de trabajo en ese momento, como digo, la mayoría de mujeres quienes me dijeron, esto es maravilloso porque ustedes no terminan de entender lo difícil que ha sido para nosotras el tener los caminos de crecimiento y los caminos que nos permitan generar oportunidades reales. Y realmente esa conversación terminó siendo el inicio, la llama que comenzó a calentar toda esta decisión de avanzar de una manera muy fuerte hacia un proyecto de ley que realmente ataque los principales problemas dentro del mercado laboral para las mujeres. Y así llegamos a esto, al proyecto de ley de economía violeta,
¿Qué es el proyecto de ley de economía violeta? Básicamente, como les decía, si podemos arrancar la presentación, es una respuesta a una situación sumamente compleja que hemos vivido todos los países de la región a raíz del COVID, pero como se ha dicho acertadamente varias veces en este evento, lo que ha hecho es desnudar muchos de los problemas que ya existían, esa inercia tantas veces mencionada, ¿no es cierto?, que nos estaba llevando no solamente a mantener las brechas de igualdad, sino a agrandarlas, tenía que ser interrumpido de alguna manera con alguna política pública efectiva. Lo que ustedes ven en este momento en pantalla es la situación del empleo formal en el Ecuador, esa caída tan dramática que se tuvo desde marzo del año 2020 hasta julio, y recién desde ahí comienza a estabilizarse y a crecer de una manera muy lenta, constante pero muy lenta. Y dentro de este vistazo a la situación laboral en el Ecuador, vemos que las mujeres tienen una situación aún más complicada, porque además de la caída fuerte que tenemos aquí, históricamente apenas han ocupado el 34% de las plazas formales de trabajo. Si nos vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que ha pasado ya durante la pandemia con la creación de plazas de trabajo? Lo que vemos es que esa situación se ha agravado aún más. Si bien es del 34% el porcentaje de trabajos formales que ocupan las mujeres en el Ecuador, los contratos creados durante la pandemia apenas han llegado en un 31% a mujeres. Hasta hace un par de meses, esta cifra era del 30%, es decir, hay una pequeña recuperación, pero sigue siendo una brecha aún más grave que la que teníamos antes del inicio de la pandemia. Así es que, si bien la situación de nuestros países es compleja en este momento, la situación de las mujeres es aún mucho más grave. Y hay varios datos más que nos tienen que preocupar. Por un lado, esa enorme diferencia en remuneración entre hombres y mujeres haciendo exactamente el mismo trabajo, más del 15% en el Ecuador. Esa dificultad enorme de acceso al mercado formal de trabajo, la dificultad de crecimiento de las mujeres cuando ya finalmente logran entrar en las estructuras empresariales. Y además, la situación dramática, sobre todo de los quintiles más bajos en ingresos de mujeres en el país. El quintil más bajo, es decir, el 20% de las mujeres que menos gana un promedio de $42 al mes, la 10ª parte de un salario básico. Y la mitad de las mujeres gana por debajo de los $200 mensuales, es decir, menos de la mitad del salario básico. Sumémoslo a esto que hay un 16% de mujeres que trabajan en empleos que no son remunerados, es decir, trabajan en estructuras donde pasan 8, 10, 12 horas al día, pero todos los ingresos que esas estructuras generan van a su esposo o a su pareja y se quedan los hombres con el control financiero. Así es que lo que hemos querido con el proyecto de ley de economía violeta es atacar lo que vemos como las 3 principales amenazas que tiene el empleo de las mujeres en el país. En primer lugar, la dificultad muy grande de acceder a un empleo formal. En segundo lugar, las fuentes de discriminación que están produciendo que las condiciones no sean equitativas. Y finalmente, la dificultad para crecer. La primera medida planteada es precisamente la que habíamos conversado con el ministro de Trabajo de Colombia, que es la posibilidad de generar incentivos tributarios. Lo que hemos planteado son deducciones adicionales para las nuevas plazas de trabajo que se generen y que sean otorgadas a mujeres. Un 150% de deducibilidad adicional. Mientras más mujeres contrata una empresa y mejor les pague, más beneficioso va a ser para la empresa. Ya lo había dicho de una manera muy acertada María Claudia Camacho el día de hoy, como la igualdad de género es una política económica inteligente y eso es lo que queremos transmitir a través de estos incentivos. En segundo lugar, como decía, queremos romper esos prejuicios y esas prácticas discriminatorias que están absolutamente arraigados dentro de nuestra sociedad. Hemos planteado aquí el que se pueda compartir, siempre que la madre así lo quiera, los permisos de lactancia y de maternidad con su pareja. Esto les permitirá, por un lado, tener más libertad de tomar decisiones, que no se corte su carrera, pero sobre todo, creo yo que atacará a un prejuicio muy perverso, que es la idea de que una mujer en edad de ser madre es costosa o es un problema para una empresa. También queremos atacar los prejuicios alrededor de las decisiones de contratación de personal
de crecimiento laboral y de determinación de remuneraciones. Caminar no solamente hacia tener currículum ciegos, sino también el que existan criterios objetivos preestablecidos a cualquiera de estos hechos, a una contratación, un criterio preestablecido con las condiciones para ascensos y criterios preestablecidos para determinar en cada una de las empresas cuáles son las remuneraciones por distintos puestos. Solamente con estos criterios objetivos vamos a poder determinar e identificar claramente cuáles son las prácticas discriminatorias que están pasando en las distintas empresas y por lo tanto poder actuar y poderlas corregir. Y la tercera estrategia o el tercer interés que tenemos es la posibilidad de crecimiento de las mujeres, sobre todo hacia puestos de decisión y en aquellos sectores, en aquellas actividades que más plazas de trabajo de calidad generan, pero que están aún más desproporcionadas hacia los hombres de lo que veíamos en las cifras generales. Por un lado, estamos incluyendo un incentivo para que las mujeres que están en carreras de educación dual puedan acceder más rápidamente hacia las empresas que están en estos sectores a los que hacía referencia, actividades científicas, actividades vinculadas con carreras de ingeniería, agricultura, sectores de la construcción, es decir, donde más plazas de empleo de calidad se generan y que por lo tanto ese camino les permita demostrar su talento y quedarse ya de una manera permanente en estas estructuras empresariales con la posibilidad de crecimiento. Y también queremos abrir ese camino, como última medida, abrir ese camino de crecimiento importante hacia los puestos de dirección. Está demostrado que las empresas que tienen mujeres a la cabeza llegan a ser hasta un 45% más rentables y un 60% más productivas. Necesitamos más mujeres en puestos de dirección. Lo que hemos planteado es que de aquí a 5 años, todas las empresas del Ecuador, en sus estructuras máximas de dirección, juntas generales, directorios, etcétera, tengan que tener al menos una mujer. Mientras más mujeres tengamos allí, no solamente le irá mejor a las empresas, sino que le irá mejor al Ecuador. Y también tendremos esa visión para generar más justicia hacia abajo en las estructuras empresariales. Creemos que es un ganar-ganar que con esta acción afirmativa nos va a permitir crecer de una manera mucho más inteligente, como decía María Claudia, y de una manera además mucho más activa. Creo que también es importante entender que estas medidas, una vez que sean aplicadas, probablemente nos ayuden a cambiar conductas sociales que tenemos bastante arraigadas y que son injustas, que se han normalizado sin razón. Alison Vázquez nos hablaba de cómo una de las cosas que ha conseguido la pandemia, si bien ha sido muy negativa en cuanto al tema de brechas, pero sí nos ha ayudado a poner en evidencia las tareas que tradicionalmente han estado en manos solamente de mujeres. El pasar más tiempo en la casa, el ver qué es lo que está sucediendo con esa carga injustificada e inequitativa que las mujeres tienen en el hogar y en la sociedad, probablemente nos ayuda a sensibilizarnos. Para mí, por ejemplo, ha sido un abrir de ojos muy grande todo este proceso de construcción del proyecto de ley. También ha sido un abrir de ojos muy grande la cantidad de respaldos que hemos conseguido hacia seguir construyendo el proyecto ya en distintos ámbitos, muchas veces dejando de lado diferencias grandes. Este es un proyecto en el cual participaron mujeres con visiones completamente distintas del Ecuador y también personas que quizá tradicionalmente no han estado metidas en el debate, pero que se han comprometido de una manera sumamente positiva para apoyarlo. Por ejemplo, el día de hoy nos acompaña aquí el ex asambleísta taller Patricio Donoso, que nos dio un impulso importante dentro de la asamblea. Y personas como él, otros actores políticos, han querido abanderarse de este proyecto y creo que es una cosa muy, muy positiva. Creo que, sobre todo para finalizar, es importante entender que solamente si es que logramos incorporar al talento que tenemos en nuestros países, vamos a tener un camino de crecimiento real. Y ese talento tiene que ser cultivado desde pequeños, desde que nuestras hijas están arrancando su vida, desde que nuestras hijas están absorbiendo los ejemplos en el hogar, en la sociedad, para después poderlos transmitir a sus lugares de trabajo y poder defender esas posturas que en este momento hemos conversado como absolutamente necesarias. Hace
hace un par de semanas tuve quizá el regalo más bonito que he tenido en cualquier momento, y fue una tarjeta de mi hija, el Día de la Madre, que pidió hacer, que decía, papá, feliz Día de la Madre. Y creo que esa sensación de estar aprendiendo, a pesar de que nos falta mucho, a pesar de que a mí también en lo personal me falta mucho para que todos los actos de mi vida sean realmente actos que estén encaminados hacia tener una sociedad más justa, pero el estar aprendiendo, el estar dando pasos en ese camino ha sido muy enriquecedor. Si es que no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que nos han ayudado a construir esto. Es un proyecto de ley que tendrá que ser discutido y aprobado por la nueva legislatura que comienza hoy día en el Ecuador, pero sin duda el poder entregar esa antorcha, ese relevo hacia nuevas personas que se sigan involucrando en esto, que puedan seguir trabajando, que nos ayuden a seguir ampliando esa sensibilización tan necesaria, sobre todo para los hombres, que hemos sido durante mucho tiempo parte del problema y ahora tenemos que ser parte de la solución, es algo que yo valoro mucho. Muchísimas gracias con todos. Muchísimas gracias a usted, señor ministro, por su intervención. Definitivamente es un proyecto que sin duda, ha sido construido de una manera muy participativa y que nos alienta absolutamente a todos y a todas las sociedades a adquirirlo, adoptarlo y constituirlo como una guía para buscar mejores oportunidades laborales para nosotras las mujeres. A lo largo de todo este primer Encuentro Internacional de Economía Violeta, hemos conocido realidades, acciones de distintos países, así como también los grandes desafíos que tenemos por delante. Aún hay mucho por hacer, ¿verdad? Pero estoy segurísima que estamos en el camino correcto, porque a partir de este momento donde estamos generando este tipo de encuentros, estamos ya generando cambios significativos para nuestras sociedades. Es momento de empezar a ejecutar precisamente esos cambios. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es el momento y les invito precisamente a todos a que comencemos a gestionar la igualdad. Primero, desde nuestros hogares. Segundo, desde nuestros equipos de trabajo. Tan importante. Es algo que lo he venido aprendiendo a lo largo de tantos años de experiencia. Ahora lidero precisamente mi empresa Impactando Vidas y les puedo decir que una de las cosas que personalmente me ha funcionado es aplicar el respeto, el liderazgo compasivo y sobre todo la valoración a cada uno de mis colaboradores, porque solamente así me estoy dando cuenta que los cambios reales se dan. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en el primer Encuentro Internacional de Economía Violeta. Gracias a cada una de nuestras ponentes. Gracias por toda la ayuda, gracias por toda la entrega. También queremos agradecer a todo el equipo del Ministerio de Trabajo de Ecuador. A usted, señor ministro, muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores que nos acompañaron desde diferentes partes del mundo. Gracias por haber sido parte del primer encuentro de Economía Violeta Internacional. Soy Paola Vivas y desde aquí, desde los Estados Unidos, me despido. No sin antes desearles lo mejor. Creo en el futuro, creo en el Ecuador, creo en Colombia, creo en Latinoamérica, pero sobre todo creo en ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.